Cuando quieras. Sí. Bueno, moi buenos días. Vamos ca apertura do sobre número 2. Oferta económica e documentación para a valoración de criterios cuantificables de forma automática del suministro de unha licencia de uso sobre un aplicativo de licitación electrónica para la Diputación Provincial de Ourense e sus entes públicos vinculados. Tipo de licitación: 24.000 euros anuales IVA excluido e un só licitador. Efectivamente, hai un solicitador presentado que é Vortal Connecting Business S.A. Os criterios de adjudicación que se establecen nos pliegos de cláusulas administrativas son, por un lado, precio anual ofertado, que se valorará de 0 a 36 puntos, e, por outro lado, unha serie de criterios cualitativos que se valorarán de 0 a 64 puntos a razón de 4 puntos por cada unha das melloras que ofrezcan os licitadores. Procedemos a continuación á apertura da oferta presentada polo único licitador presentado. Procedemos, por tanto, á lectura da oferta presentada por Vortal Connecting Business S.A. Efectivamente, que é o único licitador presentado e os criterios cuantificables de forma automática inclúe as seguintes determinacións. Precio total sin impuestos, 21.600 euros. La web de acceso a la plataforma ofertada es configurable en imagen y contenido según preferencias del DPO y dispone de un panel informativo de licitaciones con toda la información sobre su estado de tramitación, documentación y plazos. Sí. El sistema de licitación electrónica dispone de un módulo que permite gestionar los certificados de firma electrónica reconocidos o avanzados y asociarlos al usuario una vez creado el sistema, es decir, el sistema permite emitir certificados de forma digital avanzada en su plataforma para la autentificación en el sistema. Sí. La plataforma y todos sus módulos están disponibles para todos los usuarios de la misma, además de en gallego y en castellano, en lengua inglesa y en las restantes lenguas cooficiales del Estado español. Sí. La plataforma dispone de un gestor documental que permite almacenar y recuperar los documentos cargados en la misma por empleados públicos y proveedores para volver a utilizarlos en caso necesario. Sí. El sistema de copia de expedientes ofertado por la plataforma extiende dicha copia, al menos, a todos los campos obligatorios para la publicación de un expediente en la plataforma de contratos del sector público. Sí. La plataforma dispone de un mecanismo de aviso automático de las modificaciones realizadas en un expediente a los proveedores que hayan mostrado su interés en concurrir al mismo. Sí. La plataforma... vamos a la 7, ¿no? La 7. La plataforma permite a los licitadores... La plataforma permite a los licitadores la firma de documentos mediante dos procedimientos, bien empleando Java o bien mediante una solución alternativa de firma en la nube con una entidad de certificación europea. Sí, el sistema permite generar automáticamente a través de plantillas configurables a medida, logotipo, campos automáticos, las actas de apertura de las mesas, la propuesta de adjudicación, la resolución de adjudicación con su notificación, el documento contractual. Sí. Los licitadores pueden configurar su flujo horario en la plataforma con el fin de ver la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas conforme al horario de su ubicación. Sí. La plataforma permite configurar sistemas de evaluación para valoración automática, semiautomática de las ofertas presentadas, incluso utilizando fórmulas matemáticas complejas. Sí. La plataforma está integrada
en el ROLEX, Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. No. La plataforma proporciona a los empleados públicos encargados de la tramitación de los expedientes en el área de trabajo de la DPO información gráfica en tiempo real del número de ofertas presentadas en cada expediente. Sí. La plataforma dispone de un módulo que permite la creación de diferentes perfiles de usuario y la configuración de flujos de trabajo con un sistema de alertas en los emails y de dichos usuarios y permite customizar la apertura de los sobres establecidos, los quórums que determine la DPO. Sí. La plataforma dispone en el área de trabajo de la DPO de un acceso a un módulo de cuadros de mando e indicadores que facilita información gráfica en tiempo real de la utilización de la plataforma en cuanto al número y tipo de expedientes tramitados y en cuanto a los ahorros. Sí. La plataforma dispone de una solución de notificación electrónica propia, no externa, que permite crear y recibir notificaciones automáticamente. Sí. La plataforma de licitación electrónica está integrada en el TEF, en el Diario Oficial de la Unión Europea, de modo que es factible la publicación directa de anuncios sin la intermediación de otras plataformas como la PLCSP, siendo el proveedor de la plataforma de licitación ofertada el único responsable de la conexión en el TED y del mantenimiento de los conectores. Sí. Y llegamos aquí. Bien, la oferta presentada por este licitador será valorada por los servicios técnicos provinciales y en caso de que estuviese incursa en baja, normal o desproporcionada, se le requerirá desde la plataforma de licitación electrónica de la Diputación de Ourense para que en el plazo de 3 días hábiles presente las alegaciones que considere oportunas. Y con esto damos por finalizado el acto.